Oye, ¿qué tal? Nuestra primera ruta fue en Tucumé y Lambayeque. Hoy vamos a ver el Museo de Zipán y de vuelta a Chiclayo para comer más. Hice la misma toma en 2015, hace 7 años estuve aquí mirando así, estaba pensando a comida. Bon, on va partir a Chiclayo. Quería terminar el tour para ir a comer. El museo de Huacarajada, en Zipán. ¿Viste? Tomamos un combi de la parada de Epsel en Chiclayo. Estamos en el paradero Epsel. Como puedes ver, mucha gente quiere ayudarnos. Vamos a buscar ahí. Es tan gracioso como llegan al inicio. Sí. Sí. ¿Viste? Tomamos un combi de la parada de Epsel en Chiclayo. Cuesta 6 horas para llegar. Zipán, a la Huacarajada. Yo estuve aquí en 2015, estaba haciendo un viaje solo en Perú y me quedé 6 meses en Lima, pero también quería conocer el norte y eso pasé por aquí. Bon, je bouge bien. Ce que je craignais, je sens que je vais galérer pour trouver un bus. Donc là c'est la route par laquelle je suis venu. Es super raro de regresar, recuerda un poco. Nos vamos a comer aquí, pero no podemos perder esta oportunidad de probar una más. Sí, ahí en la esquina, sí. Gracias. Parfait. Ah, encore une fois. Santé. Salud, santé, chin chin. Chicha. Chincha. Más ligero. Dulce, muy dulce. Está rico. Está muy helado. Pero muy helada y muy líquido. No como ayer, espeso como ayer. Muy rico. Prefiero la de ayer, el tiburón. Primera vez. Ok. Sabía.
Seguimos la ruta gastronómica. Chinguirito. El chinguirito es un ceviche a base de un pescado guitarra. Es un pescado que tiene la forma de una guitarra, que abren y que lo dejas secar como 45 días en el sol, sin sal, sin nada. Es una carne bien, tiene una textura bien un poco duro. Es un plato de la época mochica. Y a la época no tenía limón, usan tumbo, una fruta súper ácido, chinguirito. Y bueno, el resto no sé qué va a preparar, pero ganas de ver. Y aquí me encanta porque pone en valor el loche. Tiene todo un artículo sobre el loche. Lo que nunca debemos decir zapallo loche. Siempre digo zapallo loche, pero no, es loche nomás. Me voici avec le plat, un plat emblématique de Chiclayo, chilinguito. Tu sais que le ceviche au Pérou c'est super traditionnel, ça se vend partout. Ici à Chiclayo, un ceviche vient toujours avec tortilla de choclo et ces petits frijoles, et ces petits haricots blancs qui s'appellent sarandaja. Voilà. Mais après sinon, ça a vraiment l'odeur et tout de l'assaisonnement d'un ceviche traditionnel. C'est bien seco la carne, est bien suave, mais con el limón se pone más suave. Et quand tu le manges avec les haricots, très doux, donc ça se mélange super bien avec le poisson qui est assez costaud. Faut bien mâcher. Et le poisson il n'est pas très fort. J'avais peur que le poisson serait très salé, mais en fait non, du tout. Tu sens un goût de poisson, mais très agréable. C'est la première fois que tu manges ça. Creo que lo probé una vez en el Expo Cumbre. Los jóvenes estaba preparando algo y creo que tenía una cuchara. Creo que sí. Ceviche mixto con chinguirito. ¿Qué es chinguirito? Chinguirito es una tipo raya, de pescado grande que se deshilacha y se seca con el agua del mar, se sala con el agua del mar. Alors creo que es la primera vez que voy a probar chinguirito. ¿Y es algo de Chiclayo, chinguirito? Sí. Ah, está rico, súper rico. ¿Y eso solamente se puede encontrar en Chiclayo? ¿O no? ¿Puedes encontrar en Lima, Trujillo? Eso... La pregunta, no le gusta la pregunta. Eres peor. Mira cómo se esconde, no quiere responder. No, eres peor. ¿Qué estás escondiendo? De comida. Pollo a la brasa. Está comiendo un pollo a la brasa. Está delicioso. Este sí es un ceviche mochita, ¿no? Ahí sí. C'est tellement doux et bien croquant. Si tu aimes le maïs, spécialement le choclo, tu vas adorer. Alors ça c'est vraiment propre à la région de Lambayeque, Algarrobina. Donc c'est un miel qu'ils extraient d'un arbre. Tu sens une sorte de saveur d'arbre, comme du pain, la pomme de pain. Des épices, café, chocolat. Vous avez un plat qui s'appelle espesado, toujours servi avec un arroz colorado. Un ceviche, donc carne de res, donc bœuf, servi dans une crème qui s'appelle pepian. Mais là c'est la version de chiclayana. Donc pepian c'est une sorte de crème de choclo, une crème de maïs. Donc molido, yo olvido mi français. Bon, donc pepian c'est une crème de maïs et ici il le mélange avec les haricots blancs que vous avez vus, un peu de loche et donc c'est battu. Il y a du culantro, c'est une herbe très utilisée dans cette région de Lambayeque. Ça sent super bon et ça vient avec cette compotée d'oignons encebollado. A piña. Mais c'est mélangé avec de l'ananas. Y sin cañita mejor, ¿no? Dale. Wow. Parece como un gaseosa. Bueno. Delicioso. Es increíble. Ya no puedo tomar cebada ahora, quiero cebada así ahora. Seguro que ya preparé. Y como no había carne. La carne bien suave. No estaba de acuerdo, pero bueno. Wow. La souris aussi. Claro. Es como que wow. Y a veces lo más tensión tengo. Il y a tellement de saveur dans ce plat. O sea, es más tensión. Tienes que quedar bien con él. Porque, o sea, sí. Et j'ai oublié, espesado c'est un plat qui se sert que le lundi. Mais dans ce restaurant, ils le servent tous les jours. Et n'oublie pas, c'est toujours servi avec son ceviche. Et là, on a le chilimpico. Donc c'est un peu tout l'intérieur del cabrito ou... Sí, del cabrito. Todos los cabritos. Todos cabritos. Oh, wow. Les tripes, mondongo,
foie, hígado, le cœur, corazón, du cabri. Et donc tout ça cuisiné dans le chicha de jora. Il y a un peu de loche, je crois aussi, un peu de culantro. Bon, tu peux imaginer, c'est rempli de saveurs. Alors je te dis franchement, j'ai vraiment du mal avec le foie et le mondongo. Ça va être compliqué. Pero, vas-y, allez, on y va. Bon. ¿Hay alba Luisa? Hierbabuena. Hierbabuena. Siempre confundo los dos. Oye, está rico. Non, está rico. Que de años. Donc on a le plat qui s'appelle manillas. Normalement ça fait avec la pâte de chancho, de porc. Mais là ici il le prépare avec la poitrine de porc. Et ici c'est un pépian de riz avec du ají amarillo qui donne la couleur. Traditionnellement c'est un plat qui se mangeait le lundi matin de 6h à 8h pour les ouvriers qui travaillaient toute la semaine. Ils consacraient leur dimanche à boire. Et donc il leur fallait quelque chose de consistant le lundi matin pour commencer la semaine, pour leur préparer ce plat. C'est un plat qui est en train de se perdre petit à petit. Et donc justement ce restaurant, il fait tout pour toujours garder les traditions de la région Lambayeque et Chiclayana et garder les plats traditionnels comme celui-là. ¿Siempre? Oui. Je pense que jamais tu as mangé ça. No, nunca. Especialmente un pepián de arroz. Ganas de ver cómo es. Auténticamente chiclayano. Sí. El cabrito lo preparan en Piura y lo preparan en Trujillo. Cierto. Pero esto sí no lo encuentras ni esto, ni el espesado, ni el chinguirito, ni el chirimpico, ¿no? Tengo unos ñoquis con osobuco al vino. Los ravioles, pero nunca los he hecho con ese tipo de carne. Sí, o sea, Pero porque a mí mucho me gusta. Parece algo también que conozco. La textura. C'est un plat Yo olvidé. No, de que mi mamá preparé cuando era niño. Como de la semolina. sémola. Semola, parece un poco. Parece, pero no el sabor, pero la textura. La textura es filacito el pollo. Esa sopita de sémola con espinazo de pollo. Por ejemplo, yo tenía amigas francesas C'est que... léger, hein. Je pensais que ça allait être lourd. Y Parce que pues c'est du arroz. la nana pues dijo, ay, bueno, Súper y le léger. sirvió que te mantiene joven cuando... Pasa a ti mismo. Oh. Si je peux. Oui. Ok. Pardon. Tu m'as dit que Pardon. que seulement tu manges un plat ou deux plats, mais aujourd'hui tu as mangé comme 4, non? J'adore son français. Son français, il est très mignon. Mais tu parles très bien. Hein. Oui, tout le monde dit, ah, tu es mignon quand tu parles le français. Oh là là. Este país es increíble. Loco. Yo hago Parce qu'on a ici les ravioles au culantro, relleno farci de cabrito norteña et une crème de loche. Donc c'est un plat signature de la casa, du restaurant. On le trouvera qu'ici. Et un peu de parmesan, saupoudré de parmesan dessus. Ça, je sens que ça va être une tuerie aussi. No, mi papá va a estar feliz, ¿sabes? Ya no encuentro. Ah, pues, y la llamaba a la señora como que guárdele al ingeniero farfán. C'est parfait. Et ça, riquísimo. La noche lambayecana, que es el único sitio del mundo donde nace, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? Espero. Es delicioso porque la crema es un poco ácido, el raviol es bien cremoso, la masa es bien suave, se complementa súper bien. Y siento un poco de cabrito, sí. Es increíble, te lo juro. Esta crema de leche también. Bon, Yo me manjo de morceaux. no sé qué plato te recomendar porque tienes un montón a probar aquí. Muchos platos que tienes que probar. Wow. Ay, es que esto me hace recordar tanto a casa porque a mí se te tengo que estar en este carne fresca. El agua y manto. Y este es pirámide. Bueno, muy agradecido con la presencia de todos ustedes y los esperamos acá en Vichayo Restobar, en Chiclayo, para que puedan probar la verdadera comida chiclayana. Estamos rescatando platos antiguos como las manillas, como el espesado, el chirimpico, tenemos el chinguirito.
nada, los tienen los 7 días de la semana y todos serán bienvenidos por acá. Non mais sérieux, là on doit aller manger dans un autre restaurant, je sais pas comment je vais faire. Ravioles de cabrito. Ravioles de cabrito. Buenas tardes. Wow. ¿Tienes espacio? ¿Sí? ¿Tú tienes espacio? Sí. No tengo espacio. Nada, ¿cómo va? Así, gracias. Un macerado de pisco con canela. Mira, son... Wow. Delicioso. Uf. Estamos ahora en el restaurante Sabores Peruano. Hay tantas cosas en la carta. Este restaurante propone bastante platos, pero de todo Perú. Lo que quiero probar es algo que nunca vi. Eso acabo de ver en la carta, ajís rellenos. Y creo que tengo un poquito de espacio para comer eso. Donc on a les ajís rellenos, donc c'est des piments farcis. Je pensais que ce serait petit, mais en fait c'est gigantesque, comme d'habitude. Donc le piment est farci du riz au jus de cabrito norteña. Vous avez un peu de purée, de la sauce huancaína et le cabrito. Super tendre. Relleno. Wow. Tiene bastante el sabor de la cerveza. La huancaína es deliciosa. Bon, c'est excellent. Je tiens juste à le dire, je peux plus le finir. Mais c'est tellement bon, je vais le ramener chez moi à l'hôtel et je vais le manger plus tard.